Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros aquí en un Library Studio. Mi nombre es Marta Pineda y hoy tengo el gusto de presentarles a una colega, compañera muy querida y apreciada. Pues estoy encantada que nos esté presentando este libro. Tenemos nada más y nada menos que a Miriam Miranda, que nos está acompañando hoy, y ahorita les voy a compartir un poquito más acerca de su trayectoria y acerca de lo que hace. Quisiera, antes que eso, nada más comentar que hoy vamos a tener un libro muy interesante. De hecho, este libro en particular yo no lo he leído, pero ya me cautivó, así que voy a conseguirlo también. Y por supuesto, con lo que voy a compartir, con lo que nos va a compartir Miriam, pues seguramente nos va a dar a todos el último empujoncito para adquirirlo si es que no lo hemos adquirido. Así que, pues bueno, Miriam Miranda Hernández, déjenme les platico un poquito más acerca de ella. Ella es originaria de aquí de la ciudad de Tijuana, es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con maestría en la concentración de alta dirección por CETIS Universidad. Está certificada por el CONOCER en la competencia 0217 para la facilitación de grupos. Adicionalmente, es agente de riesgos personales por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y cuenta con más de 15 años de experiencia en capacitación, recursos humanos y calidad. También ha colaborado en empresas dedicadas a los servicios, a la industria automotriz y médica. Así que, pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Encantada de que nos esté acompañando aquí Miriam. Y les decía, el libro que ella nos va a presentar el día de hoy es el libro El Poder de los Hábitos. Este libro fue escrito por Charles Duhigg. Él es un periodista estadounidense y él fue adicionalmente también, aunque él es autor, él ha ganado también el premio Pulitzer, así que pues nos habla ya de por sí de la calidad que esta persona tiene en lo que nos comparte, en su habilidad de comunicación. Él fue reportero del New York Times y es autor de 2 libros sobre hábitos y productividad. Y a mí lo que me cautivó de este libro, cuando estuve buscando un poquito más de información acerca de esto, es conocer el cómo fue que Charles Duhigg se decidió a investigar más profundamente acerca de este tema y encontrar algunas cosas muy interesantes. Ahorita se las voy compartiendo también, pero bueno, sin más, pues gracias Miriam por estar con nosotros, por aceptar la invitación. No, al contrario, Marta. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que cuando nos contaste de tu proyecto, se me hizo algo súper padre para incentivar el hecho de que podamos tener más la costumbre de leer. Creo que todos siempre, bueno, muchos que somos muy fan de la capacitación y que nos gusta mucho el desarrollo humano, y que, bueno, al menos en mi caso, que soy como muy disciplinada en los temas de seguir leyendo, actualizándote, que es muy importante para lo que nosotros hacemos. La lectura y el encontrar libros que nos hablen de investigaciones serias sobre cómo ha evolucionado el tema del comportamiento humano me parece como muy relevante. Y creo que es con este proyecto que tú nos hiciste el favor de invitarnos. Ay, no, al contrario. Es una manera, es una iniciativa muy padre en este tiempo en el que estamos teniendo que usar ahora sí que los espacios que nos dio el cambio de rutina, la situación de la contingencia, el poder realmente redirigir nuestras rutinas, que es mucho de lo que habla este libro, ¿no? Claro, ¿no? Y me fascinó el tema. Creo que es un tema que justamente ahorita nos va a venir bastante bien, dado que hemos perdido un poco la actividad que hemos venido realizando de forma convencional. Entonces ahora nos quedamos con la necesidad de reconfigurar nuestro día de alguna forma, ¿no? Entonces creo que este tema pues es muy, muy relevante. Y bueno, pues me gustaría que nos comenzaras a comentar más acerca de este libro del poder de los hábitos. Nos mencionabas o me mencionabas en la reseña que me compartiste que este libro te gustó porque habla del impacto de los hábitos de la vida en la
de la vida de las personas, en las organizaciones y sobre todo también en las sociedades. Entonces, ¿cómo llegó este libro a ti o cómo te enteraste primero que nada de este libro? Muy buena pregunta. Sí, Mira, este platícanos. libro bueno, es un obsequio de una amiga mía muy querida, Almendra Sánchez se llama. Ella me lo regaló en el 2013 y es un libro por el que yo me enteré a través del posgrado. No puedo precisar en este momento porque no lo tengo presente qué clase fue donde nos lo recomendaron, pero se nos dice mucho en el posgrado que tenemos que leer pues varios libros por materia y este fue uno de los libros que en algún momento alguno de los docentes nos recomendó, The Power of Habits, y ella me lo regaló, ¿no? Porque yo le conté, oye, fíjate, me lo regaló en el cumpleaños del 2013. Excelente. Y fue un libro que estuve posponiendo, por no decir que procrastinando, el leerlo. Y lo leí y de ahí pues se derivaron muchas nuevas acciones que yo también llevé a cabo en mis rutinas, ¿no? Es un libro que te atrapa porque el autor te va narrando diferentes historias de personas como tú, como yo, escenarios en donde están los científicos haciendo observación de cómo personas que estaban en una situación de vida muy difícil empezaron a realizar movimientos en sus rutinas que los ayudaron a ser personas pues más productivas, más felices y a completar objetivos, que es una de las cosas que a veces pasa, que muchos nos quedamos en el camino, ¿no? Inicias algo, no lo terminas, o bien no logras cosas que querías lograr a determinada edad. Entonces, como el libro va empezando con esa historia de una mujer que está viviendo una situación o una crisis de vida y luego pasan 2 años y está en una situación opuesta de mucha estabilidad, tanto financiera como emocional, pues dices, ¿qué es lo que los científicos observan, no? Y el libro empieza con esa historia. Qué interesante. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención el hecho de saber el perfil del autor, que era que es un periodista, entonces Es un como periodista. de periodista pasa a hablar de este tema del poder de los hábitos. Digo, no es su área de competencia natural, pero más que ser una barrera o digamos un motivo para dudar. Al contrario, a mí se me hace siempre muy interesante todo lo que tenga que ver con cruces disciplinarios. Creo que eso es algo muy importante y vital, de hecho, ahorita que comencemos a hacer estos cruces disciplinarios cuando tenemos esos intereses, por supuesto, porque eso de alguna forma también nos ayuda a ser personas más creativas, a ser personas más innovadoras, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo un periodista con un Pulitzer se va a este tema? Entonces dije, bueno, seguramente algo tendría que ver. Y me llamó a mí la atención poderosamente que él cuenta que esta idea, de hecho, él la obtuvo porque en un momento dado de su carrera él fue enviado especial a Bagdad para pues hacer los recuentos de las situaciones que estaban pasando allá, y me encontré con que lo que detonó esa idea fue que él en una ocasión vio cómo se estaban organizando algunas trifulcas, ¿no?, en la ciudad, y observó que estas trifulcas normalmente comenzaban en la plaza principal de la ciudad, ¿no? Entonces, y duraban cierto tiempo, y bueno, la gente se reunía, comenzaban a gritarse, luego a aventarse cosas, y en una ocasión el alcalde de la ciudad menciona que le pidió, de otra ciudad, perdón, que le pidió al alcalde que retirara a los vendedores ambulantes, a los vendedores de comida, que se daban cita también en ese lugar. Entonces dice que el efecto que esto tuvo al no estar los vendedores ambulantes o los proveedores de comida, ¿qué pasó? Que pues sí, la gente comenzó en esta segunda reunión o en esta reunión posterior, comenzó a gritarse, a decirse insultos, pero al poco tiempo la actividad fue menguando porque no estaban los vendedores ambulantes, y de alguna forma
eso rompió con la ritualidad Ajá. de la circunstancia, o sea, con el hábito, y para las 8 de la Exacto. noche, dice, ya no había nadie. Entonces, dice, yo estaba anonadado de ver qué pasó, si acabo de ver una trifulca, cómo inició y cómo sucedió y todo lo que pasó, y quitaron este elemento, y entonces ya no se pudo dar como se había dado anteriormente, ¿no? Entonces, Es eso fue cierto. lo que él lo capturó, de cómo, entonces él preguntó qué fue lo que pasó al alcalde, y el alcalde dijo, lo que pasa es que la gente está acostumbrada, o sea, a vivir estas circunstancias, perdón, no el alcalde, una de las personas de la Armada de Estados Unidos, que fue quien había pedido que se retiraran los vendedores, dijo, los hábitos son muy poderosos. Entonces Así nosotros es. observamos los hábitos para, bueno, cuestiones estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me atrapó y dije, quiero conocer más. Así que platícanos. Me decías tú que una de las premisas con las que inicia este libro, Miriam, es la pregunta de que si yo puedo cambiar mis hábitos, o sea, si uno puede cambiar sus hábitos. ¿Cómo es la forma en que aborda el autor este cuestionamiento? Bueno, mira, el libro aborda este cuestionamiento y ahorita que lo citabas con el ejemplo de esta situación que pasó en este momento de conflicto en aquella zona del mundo, el libro habla del bucle del hábito, cómo nuestros hábitos forman lo que conocemos como una rutina, lo que pasó en este episodio en donde el militar, el jefe militar notó a través de la observación, porque es a través de la observación que él va viendo cuál es el patrón, o sea, cuál es la rutina que se daba, y él notaba que una vez que la gente comía, después del comer pasaba todos los eventos de conflicto. Entonces retiró el disparador, que es lo que en el bucle del hábito se compone de un disparador, de una rutina que se cumple y de una recompensa. Entonces, normalmente todas nuestras rutinas están armadas así. El libro pone bastantes ejemplos. Uno de los rituales más efectivos y que él decía que no tiene una base científica para crear el desprenderte de cosas tan poderosas como enfermedades como el alcoholismo, es precisamente ese ritual que hace Alcohólicos Anónimos a través de los 12 pasos. Entonces, utiliza ejemplos así de interesantes para evaluar cómo el ser humano tiene esa capacidad tan poderosa de modificar aquellos hábitos tan arraigados en nuestro cerebro que lo podemos lograr. Y te va mostrando diferentes historias como esta de los 12 pasos, que está basada en la fe. El disparador principal o la recompensa principal es la fe en algo que no vemos, ¿no? Que es la espiritualidad, que en este caso creo que 12 pasos se basa mucho en la espiritualidad o la religión, en el tema del cristianismo, ¿no? Y habla en el caso por ejemplo, los equipos de fútbol americano, cómo un entrenador logra que un equipo de fútbol americano de ser un equipo perdedor a través de que les va ayudando a que memoricen jugadas, las mismas jugadas muchas veces, a base de la repetición, va ayudándolos a que el cerebro ya no piense, que eso es lo que pasa cuando tú generas un hábito. Tu cerebro entra como en un modo de descanso, o no de reposo, porque no es el término correcto, sino como de que dice, yo ya esto lo hago. Por eso es que muchas veces cuando subimos al carro, aunque tú ya no vas al trabajo ese día, vas a otro lugar, tomas el mismo camino, porque es como algo a lo que tú ya estás habituado y tu cerebro lo procesa así. Entonces los hábitos De se forma arraigan automática, casi de forma práctica, automática, ¿no? así es. Sí. Por eso es importante que sí se pueden crear, se crea a través del entender el funcionamiento de este bucle. El autor también precisa que no hay como que por desgracia, mira, si haces A, B, C, D, sino que más es el que comprendas que tú tienes una rutina que quieres reemplazar, que entiendas cuál es la señal que debes de hacer. Por ejemplo, si tú en la mañana quieres hacer ejercicio, que entiendas que tu señal va a ser, me despierto, me levanto rápido, pongo aquí los tenis o me busco un compañero para hacer ejercicio que me ayuden a poder completar la rutina. Al final, lo que explica el autor es que en el bucle hay cosas que no cambian.
no se reemplaza ni ni la recompensa. Por Okay. ejemplo, lo pone con el alcohólico, ¿no? El alcohólico dice, yo se me antoja una copa cuando veo que ya salí del trabajo y estresado, esa es la señal. La rutina, ¿cuál es? Pues ir a beber. Y la recompensa, ¿cuál es? Pues que suelto el estrés, me olvido. Entonces dice, un alcohólico tiene que reemplazar la rutina. No reemplaza la señal, porque el estrés va a estar presente en la vida, las presiones, la infelicidad, los retos, lo que quieras. Pero la recompensa de deshacerse del estrés es sustituida por una rutina de que tú tienes una sombra o un padrino que te acompaña, que te escucha, en el momento en que se presenta esa señal que te hace beber. O sea, si te fijas, no cambia, lo que cambia es la rutina. Entonces, Claro. el autor dice, cuando entendemos esto, cuando entendemos cuáles son las señales que se prenden y cuál es la recompensa que queremos recibir, nada más sustituimos la rutina. Entonces, por ejemplo, para los que somos comedores, ¿no? Que nos encanta la comida y que no queremos subir de peso, pues que tenemos que implantar una rutina de autocondicionamiento físico. ¿Cuál es tu señal? Que a lo mejor dices, ay, me antoja algo. Bueno, me tomo algo ligero, me pongo a hacer una rutina de ejercicio y mi recompensa al final es que me voy a sentir bien, porque el poder que tiene el ejercicio en el cerebro es una satisfacción que a lo mejor se puede parecer a cuando comes algo que te gusta mucho. Claro. El libro habla en términos muy prácticos sobre las diferentes formas en cómo los hábitos se crean en el deporte, se crean en la vida de una persona, que como lo comentaba hace un momento, está lidiando con un problema de salud, como puede ser el alcoholismo u otra adicción. O hasta rutinas muy sencillas como el hecho de empezar a generar pequeños hábitos que te van a ayudar a tener un día más productivo. O sea, así de fuertes son los hábitos y lo que me parece también muy, muy rescatable de lo que el libro nos ayuda es a decirnos que los hábitos no desaparecen. O sea, los hábitos se quedan en nuestro sistema o en nuestro cerebro. Habla de una parte de nuestro cerebro que se llama los ganglios basales, que es donde se almacena mucha de esta información de nuestros hábitos que a veces no entendemos. Ay, ¿por qué fui por este artículo si yo iba por otra cosa? Igual ¿No? por otra cosa. Cuando te levantas en la mañana y dices no, o de repente estabas por lavarte los dientes y en lugar de lavarte los dientes agarraste la crema que te pones primero. Así de simple pasa cuando ya tienes un hábito muy arraigado que te puedes confundir. Perdón que te interrumpa. Quería comentar algo que ahorita, una idea que me surgió cuando te estaba escuchando. Por lo que veo entonces, en cierta forma, parte de lo que propone el autor está enfocado, aunque maneja diferentes enfoques por lo que dices, o sea, es diferente quizás el proceso del deportista, de la persona que está, no sé, en una oficina o un estudiante, por ejemplo, son diferentes enfoques, pero de alguna forma, por lo que veo entonces, el autor echa mano de la autoobservación. Porque Es tú tienes correcto. que entender, o sea, no es una fórmula que tengas que seguir, sino que de alguna suerte también tienes que entender cómo es que tú te estás conduciendo o entender cuáles son tus disparadores, porque quizás nadie va a venir y te los va a decir, pero Sí, digamos tú ese los es el tienes. trabajo que uno tendría que hacer. Es correcto, es correcto. Y algo que me parece que es también bastante relevante de lo que el autor comparte es que estos mismos temas el tema es que todos nuestros hábitos funcionan como el bucle, con este tema de la señal, de la recompensa. Dice que eso invariablemente para modificar un hábito lo debes de tener presente porque las señales siempre van a estar presentes, nada más que tú las tienes que saber reemplazar por otra rutina, esas señales, o seguir a través de esas señales nuevas rutinas, y la recompensa al final va a ser muy parecida a la que recibías cuando hacías un mal hábito. ¿Y cómo decir cuáles son buenos y cuáles son malos hábitos? Bueno, yo creo que eso está en función de cómo te va a ti en tu vida, ¿no? Okay. O sea, ¿qué resultados quieres? ¿Hacia dónde te están llevando los hábitos que tienes ahorita? ¿Te están llevando a donde quieres o a donde no quieres? Otra cosa que en el libro se cuenta en los primeros capítulos es
el hecho de una persona que por un accidente, no recuerdo si tiene un derrame cerebral, pierde una parte de la información de su cerebro, parte del daño. Es esa situación de no recordar nada a corto plazo. O sea, su memoria más reciente se borra, un poco parecido como la película esta de Drew Barrymore y creo que es Adam Sandler. Oh, sí, sí, creo que la vi. Algo así le pasa a este señor, sí. Y los científicos empiezan a estudiar en él. De hecho, aquí en California estaba ese caso de ese paciente, donde empiezan a observar cómo él, aunque no puede recordar nada a corto plazo, almacena en su cerebro información que se lo atribuyen al tema de los hábitos. O sea, como él no puede retener información nueva, pero sí recuerda la distribución de su casa. Sí sabe cómo llegar al baño, al cuarto. No le puede explicar a los científicos por qué, porque cuando le preguntan, y bueno, es un estudio basado en él, en donde las conclusiones es cómo nuestros hábitos no se borran. O sea, los hábitos se quedan ahí, buenos o malos. El así cerebro, de arraigados, así de arraigados. De arraigados son los hábitos que aún después de una lesión cerebral se quedan de alguna forma marcadas esas rutinas o esas actividades, esos rituales que se siguen. Qué interesante. Entonces, te escuché mencionar que hábitos buenos o malos. Es decir, tener un hábito que no es bueno, cuesta lo mismo sustituirlo por un hábito positivo. O sea, a veces creo que podríamos pensar, o sería fácil pensar, o más bien quizás yo pienso, que tener un hábito malo más bien es tener un confort. Entonces, por lo que estoy escuchando, ese hábito o esa mala actividad o mala actitud, no sé, es un hábito en sí. O sea, estoy cayendo en la cuenta de que el hábito puede ser bueno o malo, pero implica un esfuerzo, a eso me refiero. O sea, implica un esfuerzo hacerlo en sí. En el sí lo que el libro explica es que nuestro cerebro no discrimina, bueno, este sí lo quito, esto no. O sea, una vez que tú ya arraigaste una rutina, la rutina se queda ahí. Por eso es que muchas personas que después de muchos años de ser personas a lo mejor muy saludables, que se ejercitaban, de repente otra vez pueden volver a una rutina de mala alimentación, de no levantarse temprano. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de borrar eso de nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo almacena y en el momento que nosotros decidimos, esas rutinas van a regresar. Cuando nosotros decidamos. Por eso es que algunas adicciones es muy importante mantenerlas bajo control porque se prenden. Digo, muchas de estas adicciones, no quiero entrar en ese tema porque es más complicado. Claro, porque por supuesto. Depende de qué tipo de acción estemos hablando, sea una sustancia o sea otro tema. Pero sí habla claramente de que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que eso está ahí en nuestro cerebro y en el momento que nosotros ahora sí que lo activemos porque se prende la señal y decidamos regresar a esa rutina, se va a regresar. O sea, ahí es donde nosotros tendríamos que tener ese cuidado, ¿no? Claro. Porque no se borran, ahí están esas rutinas, están presentes. Por eso es que mucha gente dice, no, ya no lo voy a hacer y se confía un poco y puede volver a baja la rutina, guardia de cierta baja forma. la guardia, exactamente. Entonces sí es importante tener claro que si yo era una persona que habitualmente era muy sedentaria y ahora me volví muy activa, no quiere decir que en X momento no puedo regresar a una rutina sedentaria. O sea, sí están ahí presentes. Lo interesante es que tú lo hagas consciente, ¿no? Que tú digas, esta es la rutina o estos son los hábitos que me van a llevar a tener un día productivo. ¿Por qué? O a tener una vida saludable o a lo que tú lo quieras ligar. Porque también a veces como tratar de hacer un molde para todo mundo igual, no creo que sea la propuesta del libro. Claro, Puesto sí. Porque la propuesta del libro es como que habla de diferentes personas en diferentes aspectos de la vida. A lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero me gusta mucho que en el mismo libro habla
de que todos tenemos un hábito primario, que una vez que tú modificas ese hábito primario, todo lo que está alrededor de él desencadena que tú desarrolles hábitos secundarios o que parten de ese hábito primario que te hace la vida o más productiva o le llama detonadores, ¿no? Por ejemplo, una persona que se levanta, tiende su cama, tú dirías, ¿qué tiene que ver que tienda la cama? Pero el simple hecho de que haga eso detona otros hábitos, ¿no? Que se bañe, que se peine. Y más ahorita, ¿no? Que hay mucha Claro. gente que malentiende que porque está haciendo home office, se pone bien de arriba para acá y para acá para abajo la pantufla. Digo, no estoy criticando eso. Claro, Sencillamente sí, sí, sí. trato de explicar cómo, cómo cosas tan sencillas, o el hecho de que desayunes. Ujú. El simple hecho de que desayunes hace que tu sistema funcione a otro nivel para poder hacer un montón de actividades que tu cerebro necesita para pensar, para poder atender bien tu actividad profesional. En sí, tampoco te dice, mira, tienes que levantarte, lavarte los dientes. Sencillamente estoy citando estos ejemplos porque a muchos como a mí sí me parece que nos ayudan mucho a ser productivos. Pero el libro habla, y me impactó mucho el ejemplo que se usa del caso de Alcoa, que era una empresa que se dedica al tema del acero en Estados Unidos y tiene filiales en muchas partes del mundo. Y cómo ellos, al momento de enfocarse en que la empresa sea más segura, o sea, la empresa más segura del mundo, deja de tener accidentes, deja de parar líneas de producción. Tú dirías, ¿qué tiene que ver en que implementen una política tan agresiva en seguridad para que la empresa se vuelva rentable? O sea, de entrada a los accionistas no les pareció como lógico, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de que el CEO de esta compañía, que es un político americano muy reconocido, que después trabajó en el gabinete de Bush, dice, el hecho de que nos enfocáramos en la seguridad de la compañía nos cambió el chip a todos. Claro, sí, sí, por O supuesto. sea, transformó el negocio al grado de que ya no tuvimos pérdidas de horas de trabajo porque no teníamos accidentes, hacíamos los mantenimientos de las máquinas cuando los teníamos que hacer, daño, error que no se reportaba, tenía consecuencias de casi vamos a cambiar de persona en ese puesto de trabajo porque no lo reportó. O sea, le dieron un nivel tan importante a la seguridad de las personas que la organización se volvió un negocio súper rentable. Cuando no era precisamente era ese el objetivo, sino que sucedió, por lo que entiendo, como un efecto Consecuencia. colateral, como una consecuencia. Exacto. Interesante. Fue Entonces, una consecuencia. Ajá. por lo que veo, la importancia aquí de formar buenos hábitos es que esos hábitos no nada más nos van a ayudar quizás para la meta que tenemos en mente, sino entonces aquí la propuesta que veo es que podemos incluso comenzar con instaurar un buen hábito y seguramente alrededor de ese hábito van a surgir otras cosas positivas que quizás nos pueden impactar también de forma favorable. Sí, y bueno, y el libro, digo, aborda diferentes cosas. Algo que me parece que te va a gustar mucho a ti que te dedicas al tema de marketing, porque el libro habla de cosas, de cómo compañías como Target, Procter Gamble, se han puesto a estudiar el comportamiento humano. Sí. Sí, Marta, entonces el libro habla de los casos donde estas compañías están haciendo, bueno, y de hecho yo ya lo había leído, que no viene en este libro, porque creo que no, cuando se escribió todavía no estaba el tema de Facebook ni de todo lo que tenemos hoy en día en redes sociales, Claro. pero de cómo ya tenían gente estudiando el comportamiento del consumidor y cómo han introducido productos a lo largo del tiempo, como la pasta de dientes, como el aromatizante en aerosol, cómo han logrado que esos productos que de primera mano no eran un producto que la gente los tenía incorporados en sus rutinas, los han incorporado en sus rutinas y ahora son productos de alto consumo, ¿no? Tan es así
que ya los venden muchas marcas, no solamente los vende pues Procter & Gamble, que en este caso fue la compañía que lanzó Febreze, así se llama el aerosol. Bueno, ahorita ya hay muchas marcas, ¿no? Claro. Y hablan de cómo fue toda la investigación que tuvieron que hacer, porque tienen gente investigando, tienen sus áreas de investigación, lanzando estos productos y viendo cómo van a incorporar que la gente los necesite en sus rutinas. ¿Sí? No tanto, no soy experta en este tema de la creación o no creación de necesidades, pero sí es muy interesante cómo abordan el hecho de que una persona antes no necesitaba un aerosol para aromatizar su casa y ahora sí es algo que tú vas y lo consumes a volumen. Porque Claro. a nivel mundial las ventas que reportan estos productos pues son multimillonarias, ¿no? Y en la actualidad, pues, las tiendas departamentales, y me imagino que Facebook es mucho de lo que está haciendo ahorita, el investigar a qué le das clic, a qué te gusta, y sobre todo ya tienen una infinidad de datos, ¿no? Claro, por supuesto. Hay muchas nuevas profesiones ya que se están inclinando mucho al tema de la ciencia de los datos. Y es por eso, porque parte de la información que proporciona es qué hábitos tenemos, pues, qué hábitos tiene la gente en Tijuana, qué hábitos tiene la gente en la parte del sur de California, ¿no? Y el libro, pues, te va abriendo como un panorama, porque no profundiza mucho en este tema, pero te va abriendo el poder que tienen nuestros comportamientos o nuestras rutinas y cómo nosotros podemos hacerlas y deshacerlas con cierta dificultad, porque la creencia está en nosotros, o sea, la creencia de que no los puedo modificar es más eso, es más una creencia, porque en realidad tú puedes desbaratar una rutina en el momento que la haces consciente. Esa me parece que es la aportación más importante que el libro hace en sus primeros capítulos. Y luego el hecho de lo que tú contabas en la primera anécdota de la situación en esa zona de conflicto, al final todo parte de la observación. O sea, cuando llega este CEO aquí tuvimos un pequeño no pasa accidente. nada. Cuando llega este CEO al COA, al de COA, él yo creo que no hizo lo de la seguridad porque se le hubiera ocurrido. O sea, él era un funcionario que había trabajado mucho tiempo en el sector público y había aprendido que las organizaciones también tienen rituales o tienen rutinas que se hacen porque todos lo habían hecho así toda la vida, ¿no? Y porque toda la vida, y me acordé mucho cuando él empieza su historia, porque yo también trabajé en el sector público, ¿no? Y de repente el comportamiento de los políticos es, voy a hacer un hospital porque el hospital, la gente va a ver que yo hice algo. Pero esas decisiones a veces no están basadas en una necesidad como tal, no están basadas en si realmente necesitamos ahí un hospital y si ese hospital ese es el mejor lugar. Entonces él dice que en las organizaciones tanto públicas o como privadas se siguen estos rituales en donde la gente, porque siempre lo ha hecho así, ¿no? Y de repente tienes un comportamiento organizacional en empresas que son súper buenas, pero de repente no entiendes por qué tienen esa rutina tan arcaica, por qué no la han querido romper, ¿no? Claro. Porque si igual está igual de arraigada en sus actividades, incluso a lo mejor sí me ha tocado observar ese tipo de situaciones y dices tú, es que está fuera de especificación, fuera de manual, y sin embargo lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que lo instauró era una persona que tenía ahí algún poder moral, ¿no? Entonces nadie se ha atrevido quizás a quitarlo, pero por otro lado, también entonces aquí lo interesante es ver que la organización como tal tiene la capacidad entonces también de cambiar sus hábitos. Sí, y sobre todo que sean decisiones basadas porque este CEO lo hizo porque él tenía esa inteligencia de ver cuál era el hábito, a eso me refería con el hábito primario. Okay. O sea, ¿cuál es el hábito primario que tú tienes que transformar en ti o en una organización? Esa es la pregunta, ahora sí que inteligente a responder. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que transformar? Que si yo eso lo hago, todo lo va a disparar.
digo, no es una respuesta sencilla, y el libro, yo pienso que lo que te hace es como entender que tienes esa capacidad. No te dice, mira, este es el método para encontrar cuál es la respuesta inteligente a la rutina que tienes que modificar. Pero yo creo que está muy basado en qué objetivos quieres alcanzar. Claro. Y bueno, habla también de las sociedades, ¿no? Habla del tiempo en que hubo en Estados Unidos el apartheid, de no tener mezcla entre afroamericanos y gente anglosajona, por decirlo así, o que no fuese afroamericana. Y habla como esta mujer que se subió al autobús y un día dijo, hoy ya no. O sea, hoy voy a romper esta rutina de tenerme que parar para cederle mi asiento a alguien que es igual que yo. Rosa Y el día Parks, que ella lo hizo, el día que ella cambió ese hábito social, porque es un hábito social, todo se transformó. Pero hubo algo que el libro cita que es muy cierto. En ese momento ese hábito se transformó porque ella era una mujer respetable, una mujer querida por la comunidad. No era una persona rebelde que nomás andaba haciendo conflicto, y porque ya había habido muchos conflictos anteriores, pero no habían tenido el poder social de respaldarlos porque no habían sido emprendidos por personas que tuvieran el amor de esa comunidad. Y como esta mujer era una mujer respetable, que seguía las reglas, que tenía una participación importante en su comunidad, eso hizo que todo se revolucionara, ¿no? Entonces, está muy interesante el libro, ¿no? El libro, digo, no se lo voy a contar todo porque si No, no claro, lo sí, la idea es que también lo podamos explorar y descubrir entre todos, así que, y no, pues es bastante interesante, ya me dejaste con algunas ideas también aquí revoloteando, concretamente, y ya para terminar esta participación tuya, Miriam, de forma personal, no sé si nos quisieras compartir alguna aplicación que hayas realizado, o que te haya ayudado a partir de aquí. Sé que tú siempre estás buscando, por supuesto, la mejora continua de forma personal, ¿no? Pero no sé si nos quisieras compartir algo en particular, que te haya ayudado, lo que aprendiste de este libro. Pues mira, yo tengo el tema de los hábitos siempre muy presente en mis días, siempre, siempre. O sea, cada cosa que yo hago la cuestiono. Yo creo que a partir de que leí el libro, todavía lo hice con más rigor. O sea, de decir, a ver, estoy haciendo esto real, y por lo menos cuando yo estoy perdiendo un poco el tiempo, también me doy cuenta, lo tengo muy consciente. Yo creo que ese fue un primer cambio. Un tema de aplicación es que yo tengo todo lo que va desde la cuarentena, que ya por estar aquí en la casa, trabajando desde casa, digo, como profesionista independiente, que no estoy colaborando como empleado directo de una compañía, sino que tengo mis propios proyectos, te requiere mayor disciplina, porque si tú no cuidas tu proyecto, pues no vas a tener un jefe que venga y que te jale la oreja, ¿no? Claro. Y segundo es el hecho de que no pongamos de pretexto que estamos trabajando desde casa para decir que no se puede, ¿no? Porque es muy difícil. Yo entiendo muy bien también que el escenario es muy diferente para todas las personas, sobre todo para las que tienen hijos o para los que tienen hijos, ¿verdad? Porque eso implica otros desafíos. Pero yo en mi caso, que no tengo que atender crianza de niños, ni mi marido atender, pues todavía tengo como más fácil el escenario para así tener una rutina de trabajo convencional. ¿A qué me refiero? A que las herramientas que tenemos hoy en día, pues sí me permiten levantarme, empezar el día entre 8 y 9 de la mañana para trabajar y terminar a las 6, 7, 8 de la noche, dependiendo, ¿no? Dependiendo qué tantas cosas haya habido. Pero no decir, ay, es que como estoy en la casa no puedo trabajar, porque esa es una falsa creencia. O sea, más bien es que tengo una serie de recursos que a lo mejor no tiene que ver con este tema de los hábitos, pero que sí tengo que construir para que la rutina pueda fluir productiva. Yo creo que este tiempo de cuarentena nos está dando esa oportunidad de desafiarnos a decir, ¿qué rutina vas a reemplazar? Porque al final estamos todos reemplazando una rutina. Claro. De nosotros depende decidir si la rutina que voy a reemplazar va a ser más o menos productiva.
si yo me quiero entretener pensando y todo lo que no tengo ahorita para poder trabajar, pues va a ser bien difícil reemplazar, porque de entrada voy a tener yo una barrera de creencia, que eso es muy poderoso, para no pensar cómo sí puedo hacerlo, ¿no? Y Entonces claro, yo creo que la tarea de todos los profesionales es pensar cómo sí, o sea, cómo sí lo voy a hacer. claro, y quizás no estar en la añoranza de, es que cuando ya regresemos o cuando ya estemos, sí, si eso llega a suceder, que en su momento seguramente sucederá, pero la realidad es que estamos ahorita como estamos y hay que trabajar con lo que tenemos y con lo que disponemos, ¿no? Así es. Porque pues esto tiene que seguir de alguna forma, ¿no? Pero se me hizo muy interesante que esto que nos hayas compartido. Desconocía el tema del bucle de los hábitos, o me recuerdas cómo Sí, lo es mencionas? el bucle del hábito. El bucle del Del hábito. hábito. Qué interesante, ya tenemos algo más que investigar y aprender. Así que, pues bueno, pues te agradezco nuevamente, Miriam, lo que nos veniste a compartir el día de hoy. No, gracias. Agradezco de nuevo tu tiempo. Por supuesto, no sé si yo voy a compartir tu información de tus redes, de dónde contactarte. Tú te especializas, por supuesto, también en capacitación, en temas de habilidades blandas, ¿no? Entonces, pues me encantaría que si alguien tiene interés en contactarte, pues te puedan contactar. Así que aquí vamos a dejar tus datos, pero ¿tienes alguna plataforma en particular donde estés más activa que quisieras compartirla aquí tú de viva voz? Pues yo pienso que las que vas a compartir, que son las de Capacítate y Crece, que es la página que nosotros utilizamos para promover nuestros servicios de capacitación. Y bueno, vas a compartir creo que mi portal en LinkedIn y vas a compartir, bueno, y tengo otro portal que no recuerdo si te lo compartí, pero lo compartimos, que es el de la parte de consultoría en recursos humanos. Por supuesto, sí. Entonces, es ahí principalmente donde pienso que en estos temas podemos acercarnos a cualquier organización que tenga el objetivo de ayudar a que también las personas puedan tener un proceso de adaptación al cambio más, pues más sencillo, no hostil, ¿verdad? Porque ya en sí todo lo que estamos viviendo es bastante... pues nos está moviendo a todos de la zona de confort de manera pareja. Para unos está siendo más fácil, para unos está siendo más difícil, como siempre, ¿no? Habemos personas más resilientes que otras y eso es lo que hacemos. Nosotros lo que buscamos es facilitarle a las personas el que puedan desarrollar habilidades que a lo mejor ya tienen, pero las pueden todavía potencializar, o bien que quien crea que no las puede desarrollar, las desarrolle, porque el ser humano tiene esa capacidad. Tenemos esa capacidad, ¿no? De poder transformar nuestras habilidades, las podemos mejorar. Y también la parte de adquirir conocimiento me parece que es algo que nosotros nunca vamos a dejar de hacer, porque el ser humano tenemos esa virtud, ¿no? O sea, somos perfectibles. Y ese es el trabajo al que nos dedicamos. No, pues excelente. Te agradezco nuevamente, fabuloso todo lo que nos compartes. Así que también te vamos a pedir que regreses. Así que, pues muchas Claro que gracias sí. por el momento, por habernos acompañado y pues gracias a ustedes por su atención. Estamos preparando otras entrevistas, otros contenidos para también incentivar, como mencionaba bien mi amiga Miriam, la lectura, el intercambio de ideas y también pues la discusión de otras formas de ver las cosas, de concebir la vida, el trabajo, para poder tener más herramientas y pues finalmente ser mejores profesionistas, mejores personas, ¿no? Entonces, así que pues bueno, les agradecemos su atención. Mi nombre es Marta Pineda y nos vemos próximamente en otra edición de On Library Studio. Así que muchas gracias y hasta luego. Gracias a ti, Marta. Bye. Encantada, gracias.